Hola, aquí vamos a hablar de la reflexión del día de hoy. Vamos a hablar de distanciamiento, pero no de cualquier distanciamiento. Vamos a hablar de distanciamiento con propósito. Mira lo que le dijo Pablo a Filemón en su carta. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y estar preso es estar en distanciamiento. Distanciamiento social, distanciamiento físico, esa es la palabra del día. Vivir distanciado de todo y de todos. ¿Y qué es distanciamiento? Poner distancia para luego reencontrarse. Hemos sido distanciados de todo, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros trabajos, de las escuelas, de los centros comerciales, de los centros de diversión. Estamos viviendo un tiempo donde estamos siendo separados de todo. Pero ¿sabes qué? Todo distanciamiento tiene propósito. La pregunta no es ¿qué ha hecho el distanciamiento contigo?, sino ¿qué has hecho tú con el distanciamiento? Déjame decirte algo. Este tiempo que nosotros estamos teniendo de distanciamiento no es la primera vez que sucede. Para el 1918 llegó la gripe española y distanció al mundo por 2 años. Fueron millones las personas que murieron durante ese tiempo. Vamos a hablar ahora del pueblo de Israel. Esta gente era expertos en distanciamiento. ¿Se acuerdan cuando Jacob llegó con toda su familia a Egipto? Porque la hambruna que existía en ese tiempo llegó a Canaán. Se tuvieron que distanciar de la tierra donde Dios los había puesto. Gracias a Dios que allá estaba José, que los estaba esperando. Y pudo saciar aquella hambre y los pudo dejar allí. Allí se quedaron a vivir en Egipto. Allí se multiplicaron, porque todo distanciamiento tiene propósito. Fue allí que se multiplicaron. Allí vivieron los 430 años y fueron esclavizados. Hasta que Moisés llegó, movido por Dios, y los sacó de aquella esclavitud. De aquella esclavitud salió este pueblo, millones de personas salieron hacia el desierto. ¿Y sabe qué es el desierto? Otro distanciamiento. Pero ese distanciamiento también tenía propósito. Fue en el desierto donde Dios se reveló, donde le dio la ley, donde les instruyó a hacer el tabernáculo, que era el lugar de su presencia. Allí le dio leyes culticas, leyes sanitarias, leyes sociales. Allí los formó como pueblo. Allí le dio la nube de noche, el de día, y le dio la franja de luz de noche. Allí los amó, le dio maná, le dio agua de la peña, los amó, los protegió. Pero ¿sabe qué hicieron? Se distanciaron de Dios. Y solo lo que hacían era quejarse. Del desierto pasaron a la tierra prometida. Dios le dio una tierra donde fluía leche y miel. Allí se posicionaron, se dividieron la tierra. Y mientras Josué vivió, todo andaba bien. Pero no hizo más que Josué morirse y se distanciaron de Dios. Ahí llegó el tiempo de los jueces y de los caudillos. Y aquella gente estaba tan distanciada de Dios que los enemigos hacían con ellos lo que querían. Y cada vez que se humillaba, el Señor levantaba un caudillo, un juez, y le daba instrucciones específicas para poder defenderse de los enemigos. Pero no hacía más que el caudillo o el juez morirse y volvían y le daban la espalda a Dios. Después tuvieron el tiempo de la monarquía porque ellos quisieron rey. Y habían reyes buenos, habían reyes malos. Unos estaban de acuerdo a la palabra de Dios, otros no. Cuando murió Salomón, que su hijo Roboam fue quien lo sucedió, el pueblo fue donde Roboam a pedirle que por favor no fuera tan fuerte como su papá Salomón. Y cuando Roboam se negó, se dividió el reino.
10 tribus se fueron para el norte y 2 se quedaron en el sur. Le dieron la espalda a Dios una vez más. Y ahora se distanciaron de Dios y se distanciaron unos de los otros. Y por ahí seguimos y vemos el tiempo de los asirios, de los babilonios, de Persia, de Roma. Este pueblo tenía la mente corta. Se olvidaba muy rápido de las cosas que Dios había hecho por ellos, de los milagros, de la provisión que Dios había tenido con ellos. Mire, cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, Dios se alejaba del pueblo. Dios los seguía amando, Dios seguía con sus ojos puestos sobre ellos, pero los miraba a la distancia. Dios le había hecho promesas maravillosas a este pueblo. Allí en Deuteronomio 28, mira cómo dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y ahí empieza a enumerarle todas las bendiciones que le dio. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Pero después vemos que en Génesis 28-22, el Señor le dijo que todas esas bendiciones que Él le había dado, si desobedecían, las iba a revertir. El problema no es distanciarse de lugares, ni de escuelas, ni de negocios, ni el problema es distanciarse de Dios. Y de esta vez vemos que cada vez que el pueblo se distanciaba de Dios, Dios se distanciaba del pueblo. Uno de los distanciamientos más terribles que sufrió este pueblo fue el exilio babilónico. Aun cuando Jeremías le había advertido que estaban lejos del Señor y que eso tendría consecuencias, no le hicieron caso y siguieron haciendo todo lo contrario a las ordenanzas de Dios. Mira Jeremías 29, 10 al 13 lo que le dice. El Señor dice: ustedes permanecerán en Babilonia durante 60 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Mire, léase la historia de Esdras y de Nehemías para que usted vea qué bello y maravilloso es ese tiempo. Cuando Ciro firmó el edicto y el pueblo pudo volver a la tierra a restaurar todo lo que Babilonia había destruido, los muros, las casas, el templo, el pueblo se reconoció que aquel distanciamiento que habían vivido en Babilonia había sido porque ellos le habían dado la espalda a Dios. Cuando llegaron a donde Nehemías a darle el informe de cómo estaba Jerusalén, miren cómo Nehemías le oró al Señor. Qué cosa más hermosa. Oh Señor, Nehemías 1:7, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Mire, después cuando Esdras llegó a Jerusalén, Esdras era sacerdote.
que ya ellos habían restaurado los muros, que se restauraron en 52 días. Habían restaurado las casas, ya habían restaurado el templo. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, tuvo que enseñarles nuevamente la ley y todos los decretos que Dios le había dado a través de Moisés. Cuando inauguraron el templo, Esdras sacó los rollos de la ley y comenzó a leerlos, y todos se pusieron de pie para escuchar atentamente lo que Esdras decía. Y comenzaron a llorar a gritos, oyendo y dándose cuenta de cómo le habían dado la espalda a Dios. Es ahí donde Nehemías le dice, en Nehemías 8:9, no se lamenten ni lloren en un día como este, porque hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Reconocieron que aquel distanciamiento ellos mismos lo habían provocado. Aquellos años tan terribles en Babilonia había sido porque ellos se habían distanciado de Dios. Lo terrible no es estar distanciado de los trabajos, ni de las escuelas, ni de nada. Lo terrible es estar distanciados de Dios. ¿Por qué Dios permite el distanciamiento? La historia de Babilonia nos da lecciones muy importantes y a las que debemos prestar atención. Cada distanciamiento tiene un propósito y hay un plan establecido de parte de Dios. ¿Por qué Dios permite el distanciamiento? Número 1, para que nos volvamos a Él. Porque el problema, nuevamente le digo, no es estar distanciado de la familia. El problema es estar distanciado de Él. Es en la distancia. Y cuando no podemos disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, que empezamos a reconocer las cosas que estamos haciendo mal. Hay muchos que hoy han vuelto a darle valor a sus hijos, a su esposa, a la familia, a todo lo que tenían. Y no le estaban dando importancia. Los que han estado cautivos en un hospital sin poder ver a su familia valoran hoy lo que tenían y daban por sentado. Fue distanciados allá en Babilonia que este pueblo se dio cuenta de todo lo que tenían y no habían valorado. ¿Para qué más Dios permite el distanciamiento? Para que levantemos los muros de los principios y los valores de la palabra de Dios. Hemos dado por sentadas las bendiciones de Dios y no hemos cuidado los principios fundamentales de la palabra. Yo creo que este distanciamiento nos debe poner a pensar que las bendiciones de Dios están condicionadas y aunque estamos en la gracia, no tenemos permiso para pisotear y olvidar la importancia de vivir conforme a esos principios. Luego que Nehemías levantó los muros de la ciudad, Esdras levantó los muros de la ley y de las promesas. Mire, dicen que la fiesta que hicieron era tan grande que todos los pueblos alrededor oían los gritos de júbilo. Mire, léase esa historia que se la va a disfrutar. ¿Por qué más Dios permite el distanciamiento? Para que nos comprometamos nuevamente con el mensaje del Evangelio. Después que Israel vivió sus 70 años de distanciamiento, pudieron regresar, pudieron arreglar todo lo que se había destruido y disfrutar de un nuevo comienzo. Dios siempre nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Dios siempre está dispuesto a restaurar todas las cosas. Israel se comprometió con Esdras a volver a los principios establecidos desde el tiempo de Moisés y así lo hicieron. No podemos negar que estamos viviendo tiempos donde el hombre se ha distanciado de Dios y vive contrario a la palabra. Y yo creo que este tiempo es para renovar nuestro compromiso con Dios y volver a vivir de acuerdo a lo establecido en esa palabra. Les he hablado de un distanciamiento a nivel colectivo, a nivel de pueblo. Pero Dios está bregando con nuestro distanciamiento personal.
Cada uno de nosotros estamos viviendo un distanciamiento y Dios tiene propósito con ese distanciamiento. Distanciamientos personales en la Biblia. José fue llevado a Egipto, lejos de su papá, que lo mimaba tanto, vendido por sus hermanos como esclavo. 17 años tenía José cuando llegó a Egipto, algo que jamás José se hubiese imaginado. Pero ese distanciamiento tenía propósito. Allí José maduró. Dejó su posición de niño mimado, hijo preferido, cuando se vio solo y sin la protección de papá. Aprendió a valerse por su cuenta, a trabajar duro, a luchar, aprendió oficios, a vivir solo sin depender de nadie. Desarrolló carácter. Ningún distanciamiento es bueno, pero hay distanciamientos que son necesarios. La diferencia no la hace la distancia, la hace el corazón. José se distanció de todo, pero nunca se distanció de Dios. Donde quiera que iba, la gracia de Dios lo acompañaba. Mira lo que dice Génesis 39:2. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Cuando estuvo preso, mira lo que dice Génesis 39:21. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Muchos estamos distanciados ahora mismo, no porque querramos, sino porque las circunstancias nos obligan a estar distanciados, igual que José. José no solo desarrolló carácter, sino que su fidelidad a Dios lo promovió y fue el segundo en Egipto a cargo de los asuntos del faraón. El distanciamiento no siempre es malo, nos enseña, nos hace crecer, nos hace ser independientes y sobre todo nos hace apreciar lo que tenemos. Muchos están hoy apreciando todas las cosas que tenían y no las estaban mirando. Muchas veces Dios tiene que permitir la pérdida para abrirnos los ojos y ver cuánta ganancia tenemos. Más adelante vemos el propósito del distanciamiento de José. Cuando llegaron sus hermanos y después llegó su padre con toda la familia por la hambruna, fue José, el mismo que ellos habían vendido, quien los sustentó, quien les dio de comer, y ellos se quedaron a vivir allí en Egipto. Cada distanciamiento tiene un propósito. Pregúntate cuál es el propósito de tu distanciamiento. Aquí vemos también a Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Estos fueron los que fueron llevados cautivos a Babilonia, lejos de su familia, lejos de su tierra, lejos de sus costumbres, de su hogar. Pero mire, nunca lejos de Dios. No se contaminaron con la comida del rey, se mantuvieron íntegros, fueron fieles a Dios. Daniel oraba 3 veces al día como de costumbre. Su integridad los llevó a ser cercanos al rey, a tener posiciones importantes. Siempre la fidelidad de Dios trae promoción. Se convirtió Daniel en el intérprete personal de los sueños de Nabucodonosor. Mira lo que dice Daniel 1:17. A estos 4 jóvenes Dios le dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Mira lo que dice Daniel 2:49. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. Y a petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Óigame, y cuando un imperio llevaba a la gente cautiva, usted perdía todos los derechos. Usted tenía que vestir como ellos, hablar como ellos, pensar como ellos, te cambiaban hasta el nombre.
y querían que tú adoraras los dioses de ellos. Este distanciamiento de estos muchachos no fue fácil. Allí hubo horno de fuego, allí hubo leones, pero también hubo victoria, porque ellos nunca se distanciaron de Dios. Daniel después vio el propósito de ese distanciamiento cuando Nabucodonosor perdió y Ciro lo conquistó. Una de las cosas que primero hizo Ciro fue firmar el edicto para que ellos volvieran y regresaran a Jerusalén y restauraran todas las cosas y volvieran a adorar a su Dios. Aquí vemos otro caso de distanciamiento, el caso de Pablo. Óigame, los distanciamientos de Pablo eran en la cárcel y eso no es nada de fácil. Estar preso no es nada fácil, pregúntale a un preso para que usted vea. Pablo también fue distanciado, pero Pablo jamás se distanció de Dios. No se llenó de amargura ni de quejas, sino que se comprometió aún más con la causa del evangelio. Pablo hasta orgulloso se sentía de decir que estaba preso por la causa de Jesucristo. Siguió enseñando, siguió aconsejando, siguió escribiendo. Es en el distanciamiento de la cárcel que escribió las epístolas de los Efesios, de los Colosenses y de Filemón. Y en sus últimos años de vida, que los pasó preso, distanciado allí en la cárcel, fue que escribió la segunda epístola a Timoteo, su hijo espiritual. Y allí le decía en esa carta: mi deseo es sufrir por Cristo y dar mi vida por la iglesia. Qué tremendo. Pablo estuvo distanciado en la cárcel, pero jamás distanciado de Dios. Muchos no están en cárceles de barrotes, pero han estado presos en la cárcel, en la cama de un hospital, sin poder ver a sus hijos y a su familia. Muchos en esta época han muerto y sus familiares ni siquiera se han podido despedir. Y no hemos hablado del distanciamiento de David. Su propio suegro lo mandó al distanciamiento. Quería matarlo, lo perseguía para matarlo. Pero aquel distanciamiento también tuvo propósito, porque David era un hombre de guerra, era valiente. Bueno, tumbó a Goliat, pero en ese tiempo que estuvo corriendo por todos los montes, los collados, los desiertos, las cuevas, aprendió todo ese territorio. Cuando David llegó a ser rey, los pueblos circundantes le tenían miedo, porque David no tan solo era valiente, sino que se conocía todas las estrategias de guerra. ¿Y qué me dice de Esther? Esther fue llevada en contra de su voluntad a un palacio y se casó con un rey. Pero aquel distanciamiento de Esther también tuvo propósito. Fue Esther la que logró tirar al piso el plan de Amán, que quería destruir a los judíos. ¿Qué me dice el del distanciamiento de Juan en la isla de Patmos? Un destierro terrible por predicar el evangelio de Jesús. Pero allí recibió la más hermosa revelación, la del libro de Apocalipsis. Porque es que todo distanciamiento tiene propósito. ¿Qué has hecho tú con tu distanciamiento? Yo te voy a dar unos cuantos consejos para que manejes tu distanciamiento. Distanciados de todo, pero no distanciados de Dios, como José, como Daniel, como Pablo, como Juan, como David. Mira lo que dice Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor de todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Es tiempo de buscar a Dios más que nunca. Él sabe por qué está permitiendo todo esto y hay un propósito que pronto lo vamos a ver. ¿Qué más vamos a hacer? Volvámonos a Dios. Refuerza tu tiempo de oración. Disfrútate a Dios, que Dios te disfrute. Habla con Él y que Él hable contigo. Pregúntale qué Él quiere que tú hagas en este tiempo de distanciamiento. Él te va a dar ideas, Él te va a dar estrategias. Mire, cuando Israel oyó a Esdras leerle la ley, se dieron cuenta de que todo lo que habían vivido en Babilonia
había sido por su distanciamiento a Dios. Pero ellos se volvieron a Dios. Lo buscaron y lo hallaron porque lo buscaron de todo corazón. Esa es la única manera de hallarlo, buscarlo de todo corazón. Comencemos amando a la gente. El amor es una de las virtudes más bellas del carácter de Cristo. Si algo tenía Jesús, era que amaba a todo el mundo. Él amaba a los niños, él amaba a los adultos, a los enfermos, a los endemoniados, a las prostitutas. Él no hacía distinción de personas. Si algo caracteriza a un creyente con el carácter de Cristo, es el amor. Mire, yo tengo un hijo que es pastor, se llama Carlos Alberto. Y Carlos Alberto tiene una organización que se dedica a ayudar a la gente que ha perdido casas, que tiene diferentes problemas. Cuando llegó María, muchos de los techos que se arreglaron en el centro de la isla, los arregló esta organización que dirige mi hijo. Pero una de las experiencias que tuvo mi hijo fue una señora que cuando él llegó donde ella estaba, que tenía la casa destruida y entró para adentro, se dio cuenta de que estaba la casa llena de altares. Ella es espiritista y santera, pero a mi hijo no le importó. Como quiera la ayudó, como quiera le restauró su casita. Todavía mi hijo y esa señora tienen amistad íntima. El otro día, el Día de los Padres, nosotros estuvimos con él en su casa y recibió una llamada. La señora, la espiritista. Y mi hijo con el amor que la trata. ¿Qué quieres, mi vida? No tengo aceite, que no tengo salsa, que no tengo... Y mi hijo le dijo, mira, hoy es domingo y todo está cerrado porque es Día de los Padres. Pero mañana temprano yo te voy a llamar para que tú me digas todo lo que tú necesitas para yo llevártelo. Eso es amar a la gente. Llámate a doña Petra, llámate a doña Juana, pregúntale qué necesita. Si necesitas que le traigas algo del supermercado, algo de la farmacia. Y si necesitas 5 pesitos, pónselo en las manos. Mira lo que dice Proverbios 19:17. Al que al pobre da, a Dios le presta y Él te recompensará. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer un compromiso renovado de los principios de la palabra de Dios. Estudia la palabra a fondo. En el tiempo devocional tuyo, deja que el Señor te hable a través de la palabra. Pero después que acabes ese tiempo, haz un plan de estudio profundo de la palabra de Dios. Acostúmbrate a estudiar la palabra. Las Biblias modernas son una bendición porque antes de empezar cada libro te dan un resumen del libro, todos los temas y principales de ese libro, a quién se les escribió el libro, quiénes eran los portadores del libro, toda la información básica necesaria para tú entender el libro te lo da en ese resumen. Acostúmbrate a leer el libro completo desde el 1 hasta el final. Ve llevando esa secuencia. No sabes la bendición tan grande y lo mucho que vas a aprender de la palabra de Dios. Hay que prepararse, hermano. Lo que viene después de esto, ya yo lo estoy viendo, es un avivamiento grandísimo. Y necesitan gente preparada para bregar con la cosecha que viene de camino. Mira lo que dice Proverbios 3:1. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. ¿Qué vas a hacer también? No temas. No te desesperes. Esto va a pasar. Esto se va a terminar. Esto tiene propósito y pronto lo vamos a saber. No temas. Mira lo que dice el Salmo 91. El que vive al amparo del Altísimo encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso. La Nueva Traducción Viviente. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día.
No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y aunque mueran 10,000, a ti no llegará. Gente, el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tenemos que temer mal alguno porque Él está con nosotros. Yo no sé cuánto va a durar esto. Yo no sé cuándo va a terminar. Pero yo sé que tiene un propósito de parte de Dios y que pronto lo vamos a saber. Lo importante no es que estamos distanciados de la escuela, de la iglesia, de los vecinos. No, lo importante es no distanciarnos de Dios. El escenario se está preparando para una gran cosecha. Este distanciamiento va a traer un bien, como decía Jeremías, un futuro lleno de esperanza. Tiraremos la red y no vamos a poder ni levantarla de tantos peces que traerá. Tenemos que prepararnos para lo que se aproxima, pero eso lo lograremos si lo buscamos de todo corazón, si nos comprometemos con su palabra y si comenzamos a amar la gente. Yo siempre he dicho que hay mucha gente que la única Biblia que va a leer será nuestra vida. Así que no te desesperes, no te desanimes, no temas. El Señor está con nosotros. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová se verá sobre ti. Dios te bendiga.